Ya como todos los lunes ya está Mario Ramos listo con su colaboración de esta semana. Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte, adelante. Buenos días, Sonia. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Bueno, durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, realizó 9.941 condonaciones de impuestos, lo cual evitó que al menos 172 mil millones de pesos ingresaran a las arcas del gobierno federal entre 2007 y 2015. Las condonaciones son perdones o amnistías que buscan regularizar a los contribuyentes y, en teoría, se aplican para que el gobierno recupere una parte de lo que a este le deben. Este privilegio era para todas las personas para que pudieran solicitar que sus adeudos les fueran perdonados, pero en los hechos los principales beneficiarios son las empresas, instituciones públicas y personas físicas de mayores ingresos. Durante los dos sexenios pasados, este privilegio se manejó con absoluta discrecionalidad y se mantuvo durante todos estos años en la opacidad. Fue hace 10 años que por primera vez el Centro de Análisis e Investigación Fundar cuestionó el secreto fiscal, una figura dentro de las leyes fiscales que permitía al SAT no revelar información sobre los contribuyentes, figura que además limitaba el acceso a la información sobre las condonaciones y otros privilegios fiscales. Si tomamos en cuenta, al menos al menos 200 personas y empresas que interpusieron un amparo para no revelar los beneficios de los que fueron acreedores, la cantidad de impuestos condenados podría ascender hasta 274 mil millones de pesos. Estas cifras permanecieron sin ser públicas durante los últimos 4 años y después de largos procesos legales, Fundar logró que finalmente la semana pasada las autoridades fiscales dieran a conocer el listado de beneficiarios. La noticia de la publicación de la lista de los favorecidos por el SAT fue reconocida y celebrada porque significa una victoria en pro de la transparencia del dinero público. Sin embargo, de manera inmediata nos encontramos con decenas de nombres de figuras públicas, entre grandes empresas, artistas y, por supuesto, personalidades políticas de todos los colores, así como instituciones públicas de todo tipo. Entre los beneficiados, ya se ha dado a conocer a lo largo de la semana, destacan figuras como la del abogado Juan Collado, el empresario constructor favorecido por Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, Diego Fernández de Bayos y Angélica Rivera. Pero además, para sorpresa de muchos, también Rodolfo Monreal, hermano de Ricardo Monreal, la actual presidenta Morena, Nicole Polopensky, Ana Gabriela Guevara, también hijos del senador Napoleón Gómez Urrutia, y una larga lista más. Esta información es importante porque los impuestos que se dejaron de pagar representan la sexta parte del total del presupuesto que el gobierno mexicano pretende gastar en 2020. Se estima que el gobierno recuperó de cada peso que le debían solo 14 centavos. Si algo necesita, como bien sabemos, si algo necesita el país y el gobierno es dinero, es recaudar, es contar con más recursos para atender las necesidades de inversión pública, infraestructura, programas y los diversos bienes públicos y servicios que el gobierno debe garantizar a la población. La discusión de este hecho no es menor. El esquema bajo el que se definió a quien favorecían con estos privilegios fiscales es una incógnita, hay que decirlo. Estas condonaciones fueron legales, pero sin duda fueron inmorales. La información que Fundar y el SAT hicieron pública no constituye el final del proceso, sino que significa apenas el principio de lo que debe ser una revisión y una discusión más amplia para que todo el mundo podamos conocer el resultado de cómo se hizo y a quién y por qué se favoreció. Nuestro país arrastra desde hace muchas décadas el lastre de que se favorece al que no cumple, al que no paga, y por lo tanto se generan estímulos perversos para no pagar. Y caso contrario, no hay estímulos para los que cumplen siempre, para los que pagan a tiempo, lo cual provoca que indirectamente se invita a no cumplir. El gobierno federal actual ha tomado una posición clara y contundente respecto a este tipo de figuras fiscales. No habrá más condonaciones, ha dicho el presidente. Esto representa una buena noticia para las finanzas públicas, o podría representar una buena noticia, y también esto debería conducir a un incremento en la recaudación. Esta medida y el combate a las empresas factureras o a todas esas empresas fantasmas que han generado un fuerte daño al erario pueden significar un gran cambio en la política fiscal del país. El gobierno podrá tener más dinero
si se destina con racionalidad y transparencia, podría generar cambios positivos en nuestro país. México necesita una política fiscal que incremente, sí, la base de contribuyentes, que paguen más los que más ganan, que combata la evasión fiscal, que se transparenten los ingresos, pero también los egresos, y sobre todo que se evalúe el ejercicio del gasto. Si se diseñan mecanismos de evaluación para conocer el impacto de las políticas públicas y de los programas sociales que implementa el gobierno, estaríamos sí ante una importante transformación, al menos en este rubro en el país. Y bueno, hay que señalar, no se trata de tener más dinero para gastar más y ya, se trata de gastar más donde se genere más desarrollo para la gente, donde la inversión pública se convierta en una palanca que detone, sí, mayor crecimiento, pero también mayor bienestar. El diagnóstico, creo que el presidente de la República lo tiene claro, somos un país desigual, se debe combatir esa desigualdad, se deben eliminar los privilegios que la clase política del pasado generó y degeneró en lo que se ha llamado un capitalismo de cuates, y donde todos los días se hicieron grandes negocios al amparo del poder. Ese es mi comentario, Sonia, este día. Sí, Mario, sin duda fue pues impresionante esta lista que se da a conocer, que además es el resultado de una larga gestión de solicitudes de información, de juicios, de interponer recursos para que fuera liberada y que, bueno, pues una vez que se conoce nos queda claro por qué se había negado las autoridades a darla a conocer, ¿no? Sí, claro, esto es lo que primero nos sorprendió a todos, el hecho de que se haya negado la información. Parece inexplicable de que el SAT durante tantos años se hubiera, ahora sí que aferrado totalmente a impedir que esta lista se diera a conocer. Claro, hoy queda claro, había personajes de todo tipo, instituciones, y aunque se ha manejado y se ha dicho estas condonaciones, estos dos grandes decretos que el presidente Calderón y Peña Nieto emitieron, son legales, pudieron solicitar y acceder a estos beneficios, toda esta larga lista de personas. Bueno, y todavía falta por conocer más información detallada, pues nos da cuenta de cómo algunas personas e instituciones fueron privilegiadas. Vale la pena mencionar que se debe conocer la información a detalle, porque pues no en todos los casos se debe acusar de que haya habido corrupción, pero o favoritismo. Habría que ver cuáles fueron las condiciones para que unos sí y otros no se favorecieran. Claro, porque hemos escuchado algunos argumentos al respecto, por ejemplo, el de Jacob Polensky y el de Ana Guevara, en el sentido de responsabilizar a los contadores. Tú contratas a un contador y, bueno, lo que en términos generales hace es tratar de ayudarte a que pagues la menor cantidad de impuestos. Ellas fueron quienes señalaron en este sentido que desconocían estas gestiones que habían hecho sus contadores. Sin embargo, bueno, pues por formar parte en este momento del gobierno federal, en ambos casos también hay mayores cuestionamientos. Y la otra parte es los grandes montos de muchas empresas, ¿no? Sí, y también Sonia, se ha dado a conocer que en la primera oportunidad, en la primera gran amnistía que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, algunas de estas empresas se favorecieron con ciertos montos, pero una vez que conocieron la ruta y sabían, tenían información y esperaban que en algún otro momento se diera otro proceso de perdón, como ocurrió al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto en 2013, pues se prepararon para llegar a solicitar mayores condonaciones, es decir, se hicieron, ya nadaron de muertito, esperaron el siguiente decreto, la siguiente oportunidad para que les condonaran, y bueno, esto genera, como decía yo hace un momento, en incentivos para no pagar y para no cumplir. Claro. Y además la lista surge en un momento muy oportuno, Mario, porque está en discusión en el Congreso de la Unión el paquete económico que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre se habla de esta tentación de nuevos impuestos, o por lo menos de reducir las posibilidades de no pagar. Y bueno, pues
cuando surgen este tipo de notas, lo que se puede concluir es que además hay un estado de privilegio en el pago de impuestos. Sí, es buen momento, sin duda, si como ya lo han anunciado, no va a haber más condonaciones, esto debe significar un ingreso en lo inmediato para el gasto público. Es buen momento que se discuta esta junto con otras medidas que al parecer el gobierno federal está interesado en impulsar. Se ha hablado también de combatir esta práctica, esta industria, ¿no?, de la facturación paralela, clandestina, en la que, bueno, se ha hecho que grandes cantidades de recursos que deberían destinarse a las arcas públicas, pues no lleguen porque se han inventado empresas, se ha facturado y, bueno, es todo un entramado que está afectando mucho las finanzas. Se habla de enormes cantidades de recursos. Esperemos que se ponga orden, porque sin duda las necesidades del país son muchas y nuestro país, nuestro México, tiene una de las más bajas recaudaciones de muchos de los países del mundo. Claro, sin embargo, por los montos que se condonan, tal vez más bien esta política de apuntar hacia esas cuentas sea mucho más importante que pensar en una modificación en el sistema de recaudación, es decir, pues que paguen los que más recursos manejan y no que siga cargándose hacia quienes tienen más problemas económicos. Exacto, sí, como lo mencionaba Sonia, en muchas ocasiones ante esta necesidad que tienen los gobiernos de contar con más recursos, se ha optado por el incremento de impuestos. Esperemos que en esta ocasión y durante este sexenio se conserve esta idea de no afectar a los que menos tienen, a los que menos ganan, y los grandes ganadores, las grandes empresas sean los que primero paguen y sean los más grandes contribuyentes. Claro, siempre conservando un nivel de justicia y pues todo apegado a derecho. Así es. Mario, gracias, un placer escucharte. Gracias a ti, Sonia, un saludo. Bueno.